Sí, ya. Muy buenos días, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos, dispuestos a sumergirnos hoy en el conocimiento de la palabra, dándole gracias al Creador por todos ustedes, todos y cada uno de los bendecidos. Aquí estamos, dispuestos a transmitirles, a darles conocimiento, sabiduría y poder. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia y de su pastor, Denis Abogal. Bien, hoy voy a tocar el pensamiento completo, lo termino el miércoles. Voy a tocarte la primera parte de la mente, una mente espiritual o la mente espiritual. Y lo que sí te pido es que estés echa ojo y esté pendiente de todo lo que voy a compartirte. Esta es la primera parte y es como una introducción profunda. Y el miércoles estamos, si Dios lo permite, terminando este pensamiento para después entrar a seguir tocando los temas que Dios me ha venido dando para la gloria de Él. Padre, eres el invitado especial en esta mañana para estar en la reunión de este lugar y de todo tu pueblo, de toda la simiente apartada, escogida, constituida legalmente por ti en el mundo entero. Glorifícate de una manera bien especial. Usa mi boca como la espada, Padre eterno, aguda, que penetre hasta las coyunturas, tuétanos y los pensamientos del ser humano. Te doy gracias porque hoy declaramos que habrá una semana bendecida para tu pueblo. Declaramos que la gloria tuya será manifestada de una manera bien especial para cada uno de los que, Padre eterno, componemos el cuerpo de Cristo. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás. Gracias por darnos, por enseñarnos, por guiarnos, por fortalecernos, por formarnos para hacer la imagen tuya aquí en la tierra. Te doy mil y mil gracias por la multitud y que esta semilla caiga en la superficie que fue preparado, predestinada desde antes de la fundación del mundo para tu gloria ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Úsame con denuedo, con templanza, con poder, con señorío, con verdad y con justicia para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. El invitado especial del Espíritu de Dios. Te pido que abras la Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a hacerle porque el tiempo siempre me engaña. Estoy aquí entretenido cuando al rato estoy viendo que ya se terminó el tiempo. Primera de Corintios, la mente espiritual. Por eso me quedo yo tan aterrado, porque la gente es como algo mecánico. Capta, almacena y repite, pero no vive. Tú has oído, por ejemplo, que a la gente le diga, no, es que usted tiene ya la mente de Cristo. Es cierto, pero explique, ¿cómo puedo desarrollar o tener la mente de Cristo? Para tener una mente espiritual. Por ejemplo, usted dice, no, es que usted ya está completo. ¿Completo en qué?
Así le dije a una persona, me dijo, es que usted está bendecido. Le dije, sí, yo sí estoy bendecido, con toda bendición espiritual. Y estás completo, le dije, completo estoy espiritualmente. Entonces se quedó viéndome, le dije, explíqueme qué es estar completo, porque no te dicen. Entonces se repiten las cosas verdaderamente porque las oyeron. No es que a usted no le falta nada, no es que usted, el diablo no, que esto. Pues explique. Para eso es la palabra, para poder explicar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16, vamos a leer. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oído, escuche y retenga. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ah? Para que sepamos lo que Dios ¿qué? Nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Los espirituales, los que estamos dentro del Evangelio de la gracia. Vivimos por la fe. Entonces, eso es lo que voy a desarrollar. El pensamiento completo. El pensamiento completo. Hoy es la primera parte y el miércoles candente. O sea, tener la mente espiritual es tener la mente de Cristo. Por eso la interpretación debe, por eso la instrucción debe de ser espiritual, con palabras espirituales, para personas espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué recomienda eso? ¿Cuál es la razón? Sencillo. No le quites el dedo ahí, vamos un momentico a Judas. Versículo 19 de Judas. Judas 19. Dice, Judas versículo 19. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Si una persona, porque de esto se ve en todos los tiempos, hace de lo que conozco yo el Evangelio, divisiones por toda parte. Divisiones por toda parte. Precisamente ¿por qué? Porque la palabra no es espiritual ni la persona es espiritual, sino natural. Decía yo en todo este enredo de política y sentado yo estudiando, porque me estaba enseñando el Señor aquí, me estaba enseñando. Y mientras yo pensaba, también pensaba en lo político. ¿Cómo es posible que en una ciudad hayan 20 o 30 concejales?
Y es la ciudad que los elige, ¿cierto? Es la ciudad porque ellos están buscando un puesto en el consejo con el alcalde, y es la ciudad donde ellos residen, donde ellos viven, donde ellos dependen de esto. Es la ciudad que los elige. ¿Ah? ¿Por qué no están de acuerdo en beneficio de la ciudad? Sino que cada uno busca su interés en particular. ¿Con qué fin? Entonces la ciudad nunca prospera, la ciudad nunca avanza, la ciudad no cambia. ¿Por qué? Porque hay una división interna dentro del consejo. Lo mismo pasa con una congregación. Una congregación que no tiene la espiritualidad, no puede avanzar. No puede avanzar porque todo es fuerza, todo es esclavitud, todo es natural, hay inconformidad, hay problemas internos. Entonces, como no hay una comunión con la cabeza de la congregación, tienen que formarse las divisiones. La razón es que lo que se les ha enseñado no es espiritual, sino natural. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 9. Como la pregunta que me hicieron, de que cómo se conocen las personas que están escritas en el libro del Cordero de Dios y de la vida. ¿Cómo tienen que funcionar? Claro, una persona que está inscrita en el libro del Cordero es el que vive en Cristo y funciona en Cristo, porque Cristo es la vida de Dios. Cristo es la vida de Dios. Como te enseñé, la sabiduría de Dios es Cristo y está en nosotros. Entonces, ¿para qué le voy a pedir yo a él, Señor, dame sabiduría cuando yo la tengo? Lo que yo tengo es que aprender a desarrollarla, a darle importancia al que tengo internamente. ¿Por qué tengo que, Señor, dame, si yo tengo a quien en donde están todas las cosas, que es Cristo? A él le fueron sujetadas todas, pero todas las cosas. ¿O no? Claro. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de él. No es de él. Entonces, la persona que no tiene el Espíritu de él no entiende. Todo lo critica, todo lo juzga, todo lo señala y todo lo condena. Entonces dice bien claro ahí, en 1 Corintios 2:11, donde empezamos, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sencillo. Este era el propósito de Pablo, buscar la renovación del espíritu del hombre natural o de las personas naturales, para que fueran ¿qué? Espirituales. Pero por fuerza no se lleva, no se alcanza absolutamente nada. Si no hay una buena instrucción espiritual, la persona no crece, la persona se queda estancada ahí.
Un saltico, ahí en segunda Corintios 4:16, mira lo que dice. No le quites el dedo ahí al 2, porque vamos a estar recorriendo el 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Observa lo que dice. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? De reunión en reunión. Dice, oído, el espíritu de la persona es la parte más importante y más profunda del ser humano. Y esto tiene la capacidad, el espíritu tiene la capacidad de penetrar las partes más íntimas, oído, de las cosas del hombre, interiormente. Mientras que la mente del hombre solo puede conocer las cosas superficiales. Así también solo el Espíritu de Dios puede conocer las cosas profundas de Dios. Por eso es que los que estamos ahora en Cristo, dice primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, la razón es que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque nos crearon a imagen y semejanza de ¿quién? De Él, espíritu. Y nos metieron dentro de un cuerpo. Somos espíritu. Tenemos un alma y un cuerpo. El problema del ser humano que busca agradar al Creador, que busca ser una nueva criatura, que busca conocer lo profundo del Creador, lo quiere hacer exteriormente, a través de una cantidad de estudios, actitudes, informaciones y esto y lo otro, aquí y allá, que no es malo, pero el único que tiene la capacidad de revelarte lo profundo del Creador es el Espíritu de Dios. Entonces, ese espíritu del Creador tiene que unirse al espíritu nuestro para que los dos sean uno. Y el espíritu del Creador va formando al espíritu nuestro, le va quitando toda la cantidad de basura que ha sido metido. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él le pueda ministrar al alma. Porque hoy en día las personas se mueven almáticamente. Cuando comienzan a hablar negativamente, pésimamente, comienzan a renegar, comienzan a hablar, sandeces y una cantidad de cosas, le dan fuerza a la carne y la carne va debilitando ¿a quién? Al espíritu, y el espíritu se va enfermando y hay depresiones y hay enfermedades, hay angustia, hay violencia, hay agresividad, etcétera, 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 etcétera. Te estoy siendo sencillo. Abre ahí la Biblia, que tú la tienes ahí. Lee primera de Tesalonicenses 5:23, que sos espíritu. Tú sos la imagen de Dios en espíritu. Tiene que serlo. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la razón de que la persona sufra de tantos altibajos? Que unas veces arranca, otras veces arranca, porque es almático. Quiere decir que la vida en el espíritu todavía no tiene una forma, no tiene una personalidad, no tiene un carácter, no tiene una firmeza para poder desarrollar verdaderamente y conocer a su Creador como necesita conocer. Esto es lo que dice él.
¿Ah? Si el espíritu de Él no forma tu espíritu, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y te lo voy a mostrar. Ejemplo, en el libro de Zacarías, no le quites el dedo ahí a Corintios. Zacarías, que tal vez tú nunca has leído Zacarías, y si lo has leído así como memín. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 1. Voy despacito. El reloj está bien. Dice, en el año 487 antes de Cristo, dijo Dios por boca de Zacarías. Profecía de la palabra de Dios acerca de Israel. El Señor Dios, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Porfa, presta atención. Si el espíritu de una persona no está unido al espíritu de Dios, que es la palabra, que es la vida, que es la presencia de Él, la unción, el espíritu del ser humano que busca el Creador está fuera del reino. No puede entender lo espiritual. Eso es lo que yo le decía a mi esposa, a las hijas. Yo les digo, yo les comparto a ellas. ¿Por qué si tenemos todos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, por qué no se entiende lo que se enseña hoy en día? ¿Por qué tiene que criticarse? Porque la persona que critica tiene la mente natural y todo lo quiere por fuerza y todo lo quiere por interés, por materialismo. Todo lo quiere bajo el poder de ¿qué? De su conocimiento personal. Pero presta atención. Dice bien claro, oído. Dice, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Dios que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Todos tenemos aliento de vida. El Zoe de él sopló, pan, nos dio sangre, puso sangre. Córtese una vena. Si usted no tiene vida en el espíritu, usted es de sangre y se muere. Porque la vida en la sangre está. Eso es lo que dice Levítico 11. 11:17, creo yo. Entonces, Él necesita formar el espíritu de Él en cada uno de los que venimos ¿a quién? A Cristo. A los que estamos dentro del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos entender lo espiritual. Si tú no tienes, tu espíritu no está formado con el espíritu de Él, no son uno, imposible que tú puedas entender lo que yo hablo. Entonces tienes que criticarme. Entonces tienes que juzgarme. Pero si vos tenés el espíritu del Creador, tenemos un solo propósito, una sola visión, una sola razón de hablar. Y eso es lo que Él dice, muchacho. Ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 16. (8:16) dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién?
Es cuando uno se levanta convencido, seguro, uno recibe la palabra, uno está en momentos difíciles y recibe una palabra de consolación y uno la rumea y uno está ahí, porque eso es lo que se llama guardar los mandamientos internamente del Creador. Oído, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? De Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Presta atención a lo que estás leyendo. Presta atención. Versículo 9 del 8. Dice, versículo 9 del 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, ¿está qué? Muerto a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? La ley. La ley es pecado. Oído. Dice, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús también vivificará, le dará vida. ¿A qué? También a vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora. Vamos a leer 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, que es ley, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué es ley? Las obras de la carne son la ley. Ayunos, vigilias, imposición de manos, peleas con el diablo que no existe, condenación, señalando, criticando. En Cristo no hay condenación. A nosotros los que somos cristianos, el mundo puede juzgarnos, pero Dios no nos juzga a nosotros. Nosotros estamos absueltos de cualquier cosa. Amén. Te dice, oído, escuche y retenga, amado hermano. Esto revela que hoy en día el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Espíritu humano, siempre y cuando el espíritu esté regenerado. Si no hay una regeneración, en la vida del espíritu, no hay nada. Absolutamente nada. Para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestro espíritu, Él tiene que ser regenerado. Regenerado. Y estos dos espíritus son uno juntamente. Viven o operan o existen mezclados en un solo espíritu. En un solo espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Seis 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Presta bien atención a lo que te voy a enseñar aquí.
¿Es elegante o será de fortalecimiento, de vida, de gozo, de paz? Que cuando uno vaya a hacer algo, le pregunte a él, tenga la osadía de preguntarle a él, ¿cómo lo puedo hacer? Y él te diga, desiste de eso porque eso no te conviene, haz esto. Y te lo muestra, te lo confirma por la palabra. Porque es que hay gente que dice, Dios me habló, el Espíritu me habló, pero nunca disciernen, nunca conocen la voz del alma. El alma te habla y nunca te da palabra. El Espíritu de Dios te habla y te da la palabra. Te la confirma por la palabra. Yo por eso a la persona que, ay Dios me reveló, Dios me mostró, pero no me dice la palabra, yo no le creo. Aunque yo no entro a chocar, pero yo no creo, desisto de eso. Entonces esto indica que el Señor como espíritu, oído, se mezcla con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu ya regenerado por el Espíritu de Dios es el que entra ¿qué? A operar, a guiarnos, a decirnos, no te rindas. No importa que la situación sea adversa, pero no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza mía. Sos espíritu metido dentro de ese cuerpo. Tú naciste para vencer. Avanza, clama a mí que yo te responderé. Te enseñaré cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Y llamarán las cosas que no son como que si fueran. Avanza, no tengas temor. Tus ojos verán la ruina de todos los adversarios tuyos. Tus oídos oirán acerca de ellos, de los que te quieren ver mal. Avanza, dile. La palabra es como la lluvia y la nieve que descienden de los cielos. Golpea la tierra y la hacen producir y da semilla al que siembra. Avanza, dale. Estás vestido con vestiduras de salvación. Estás rodeado con los dones del Espíritu como novia ataviado. Avanza, declara que lo que es imposible para el hombre, para Dios es todo posible. Esa es la mezcla positiva, que en medio de la carnalidad, en medio del alma, en medio de las situaciones, a pesar de que está el alma, está la carne, si el Espíritu tiene vida, no nos deja caer. Eso es lo que dice Juan, un ejemplo. Ahí en Juan 3:6 dice, te lo voy a leer en un momentico. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Oído. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí me entendiste lo que dijo Jesús? Por boca de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. No tengo, no hay, todo está caro, es imposible, mira aquí, mira allá, todo es carne. Lo que es nacido del Espíritu, a pesar de que no haya, tendré, alcanzaré, nací de nuevo, soy la imagen de Él aquí en la tierra, estoy metido dentro de este cuerpo, veo las cosas que no son, me deleito, vivo por la fe, puesto que en la palabra, en Cristo Jesús. Este espíritu, el cual ahora está, ¿dónde? En nosotros. ¿Sí o no? Claro, pastor, claro. Entonces yo me pregunto, si este espíritu está en cada uno de nosotros, ¿por qué la gente no entiende lo espiritual? ¿Cuál es la razón? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, 6:19.
Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Ah? Tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo, es donde Él mora. Es uno con nuestro espíritu. Como leímos en Romanos 8:16. Vamos otra vez a Romanos. No quiero que vaya a quedar duda. 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Está unido el espíritu de Él con el espíritu nuestro. Esta es la manera en que el Señor, oído, quien se hizo espíritu vivificante por medio de la resurrección, mora en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿para qué Él viene a morar en nosotros? Si Él es espíritu vivificante, ¿qué te enseñé yo? Que la muerte no existe. ¿Qué anhela Él? Que tú y yo andemos en la vida en el espíritu. Que aprendamos a ver, a pesar de la situación adversa, lo positivo, deleitándonos en Él, para que nos dé vida en medio de la dificultad, fuerzas en medio del problema. Espíritu vivificante, que te dé vida, a pesar de que tú confieses que te vas a morir. Yo no sé para qué una persona busca al Creador y dice, no, cuando yo me muera. Sabiendo que Él dice bien claro ahí que la muerte fue completamente vencida. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 15, versículo 45 dice. Primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿A qué se viene Él a unir a mi espíritu? A darme vida, a llenarme del poder suyo, de su sabiduría, de su verdad, de su grandeza, a enseñarme a hablar positivamente en medio de la dificultad. Según de Corintios 3:17, no me puedo quedar porque necesito llegar a una parte donde voy a estancarme ahí. Dice 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que libertad. ¿Tú ves? Quien está ahora con nuestro espíritu, Él se ha hecho ¿qué? Realidad en nosotros. En todas las epístolas del apóstol Pablo se habla de esto. Más en Romanos se habla siempre de esto. Frecuentemente se hace referencia al espíritu de Él mezclado con nuestro espíritu. Dice o no dice, dice, oído. La sangre o la sangre a lo que se refiere físicamente a la voluntad de la carne denota la voluntad del hombre, pero del hombre caído. Carne.
Y después de venir a ser carne, y hacer la voluntad de varón o la voluntad del hombre, que a pesar que fue creado por Dios, a pesar que ha pisoteado la sangre, a pesar que ha negado la verdad, a pesar que ha, sin embargo, él, como Dios, persiste. Por eso él dice bien claro que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Venía con la actitud, con el anhelo, con el deseo de mostrarle al ser humano, al hombre, que él venía a pagar, a cumplir, para que ellos quedaran completamente libres del yugo donde los habían encerrado, los habían metido. Sin embargo, lo pisotearon, lo persiguieron, lo condenaron, lo juzgaron, lo señalaron. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Doce y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? De varón, sino de ¿quién? De Dios. Predestinados. Por eso yo te he dicho, y de pronto a la gente no le pueda gustar, pero es cierto. La gracia no es para todo el mundo. La gracia es para los que, oído, fuimos predestinados. Primero nos conocieron y después nos predestinaron para ser llamados, apartados, perfeccionados, santificados y unidos a Él. Por eso hablamos con seguridad, con convicción. Oído, porque esto no te lo puede hablar una persona natural. Fuiste creado espíritu. Y el fin, como dice Juan 4:24, dice: Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. ¿Tú sabes qué es adorarlo en espíritu y en verdad? No es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas. No es brincar. Tampoco es cantar. El espíritu aquí se refiere a la naturaleza de Dios eterna, eterno, completo, el Dios eterno completo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, conforme al contexto de este capítulo y a la revelación completa del Evangelio del libro de Juan, mostrando la veracidad de él, tanto denota como la realidad divina, como la llegada y la autenticidad de la vida de una persona en el espíritu, para poder hablar, tener la capacidad de enseñar, de ser un ministro competente que hable lo espiritual a la mente espiritual y pueda capacitar y pueda hermosear a los miembros del cuerpo de Cristo para que sean ¿qué? La verdadera iglesia de Dios en la tierra. Oído. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 16 dice 16.
Jesús le dijo, ¿a quién le estaba diciendo ahí? A la samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, presta atención. Lo que es tener la capacidad de penetrar a la intimidad, al interior de una persona y conocer los pensamientos de ella, la actitud y el comportamiento. Eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a crecer en la vida en el Espíritu, para que conozcamos la intimidad de las personas y las podamos ayudar, no para condenarlas, ni para criticarlas, ni para juzgarlas, sino para enseñarles que ellas son imagen, la imagen de Dios en la tierra. Dice, oído, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, oye, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Ah? Esto ha dicho, ¿con qué? ¿Con verdad? Y Jesús no estuvo nunca al lado de ella, pero conoció el interior de ella. Conoció el interior de ella. Dice, oído, escucha y retenga. Que la hipocresía del ser humano o del hombre exterior es adorar a Dios en su carne, pero el interior de él o de ella todavía sigue sin edificación. Esta mujer no sabía con quién estaba hablando. A pesar de que adoraba a Dios y era inmoral. Te pregunto, ¿cuántos estarán igual? ¿Cuántos? Para adorar verdaderamente a Dios, se necesita la regeneración de la vida en el Espíritu. Para tener una estabilidad, adorar a Dios no es cantarle. Adorar a Dios no es tirarse al piso a llorar. Adorar a Dios es entender, comprender para qué nos dieron la existencia, cuál fue la razón por la cual Él viene a meterse en nuestra vida para podernos edificar en el Espíritu, para que aprendamos a morir a lo natural y vivir en una vida recta interiormente que pueda penetrar y suplir la necesidad de ¿quién? De los demás. Chacho, esto no es cuestión de vestuario. Esto no es cuestión de peinado, esto no es cuestión de alhajas, esto no es cuestión de carro, esto no es cuestión de lujo. Es cuestión de que usted pueda entender que usted fue creado a imagen y semejanza del Creador, Espíritu, y necesita volver a la esencia, a la realidad. Se necesita vivir una vida digna en la realidad divina. Y la realidad divina hoy en día es Cristo, quien es la realidad en cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Juan 4:6 dice, 14:6, perdón. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué convicción, qué hermano, qué expresión. Pero usted lo lee literalmente y se queda así, sin explicación. ¿Qué te está diciendo él? Ya Jesús no está.
pero está la palabra. La palabra es espíritu y es vida. ¿Dice o no dice? Esta es como la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento con las cuales se adoraba ¿a quién? A Dios. Yo soy el camino, el único camino para que usted pueda regresar al Padre. ¿Hacer qué? Espíritu. Jesús no está, pero está en la palabra. El logos escrito, la información escrita para que usted obedezca, crezca, entienda, comprenda y le dé vida. ¿A qué? Al hombre interior que es su espíritu. Yo aquí no me paro a botar corriente o a hablarte de lo que a mí me parece, no. Para eso toda la semana estudio y estudio los originales. Porque la gente está cansada de escuchar palabreros, culebreros, magos, adivinos. Tiene que haber alguien, así yo no le caiga bien a todo el mundo. No importa, mi carrera es llegarle a la gente que es predestinada espiritualmente. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, oído, escuche y retenga. 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Lo quitó o no lo quitó? ¿Qué era el pecado? La ley. Hebreos 9:26 lo dice. El pecado fue quitado, la ley, porque el aguijón de la muerte era la ley. Dice Hebreos 9:26, voy a leértelo en un momentico, para que después no vas a decir que no, pero el pastor me dijo, pero no. 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Para quitar de en medio. ¿Lo quitó o no lo quitó? El pecado era la ley, porque la ley era la desobediencia. Oído. La gente que todavía sigue hablando de ley, viviendo en la ley, son desobedientes, están en pecado, están muertos espiritualmente. Busque 1 Corintios 15:56 y verá que lo que le da fuerza al pecado y a la muerte es la ley. Bautismo en agua, imposición de manos, peleas con el diablo, echada en aceite, haciéndole pasos mágicos a las personas, mintiéndole, manipulando, brincando, hablando en lenguas, comiendo pancito, comiendo esa oreja de puerco que le dan y el vino. Todo eso te lo interpreté, o más adelante te voy a hablar de cada rudimento. De cada rudimento te voy a hablar. Oído, escuche y retenga. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuera ¿qué? Levantado. Dice, oído, escuche. Y como la fuente de agua viva es el Espíritu vivificante metido dentro de nuestros cuerpos.
Voy a leerte solamente un texto. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer, oído, samaritana, le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, imagínate, ¿ah? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua, ¿qué? Viva, pudor, palabra. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Del cual oído bebieron él, sus hijos y todo su ganado. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que ¿qué? Que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si la persona tuviera la osadía de beber, practicar verdaderamente esto, muchacho, dice, oído, del cual participan y beben todos los creyentes, para que sea una realidad subjetiva en ellos. Y finalmente, esto llega a ser la autenticidad y la sinceridad con la cual se adora a Dios de la manera que Él quiere. De la manera que Él quiere. La palabra del griego significa recibida. ¿Opuesta a qué? Opuesta a la vanidad del ser humano. La verdad es la veracidad auténtica y sinceramente de la palabra metida dentro del cuerpo de una persona para ser espíritu, la imagen de Dios en la tierra. Beber el agua es beber la palabra, odor, palabra limpia, limpia. Dios se manifiesta a través de ¿qué? De la palabra. En Romanos capítulo 15, voy terminando poco a poco. Romanos capítulo 15. Versículo 26. Perdón, capítulo 15, versículo 8 y 26 dice: Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar ¿qué? La verdad de Dios. ¿Para qué? Para confirmar la promesa hecha a los padres. Versículo 26. Romanos 15:8 y 15:26. Porque Macedonia y Acaya, oído,
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que a la persona que tiene vida en el Espíritu no hay necesidad de pedirle. Porque la persona entiende, conoce el interior y la necesidad de la persona. Alcanzar una estatura como Él quiere, a la imagen de su Hijo, es para que nosotros entendamos y cómo podamos suplir la necesidad del desvalido. Amén. Claro. ¿Para qué tener vida en el Espíritu, andar encorbatado, andar en un carro, ser engrupido? Y viendo al mismo pueblo que pastorea con necesidad y nadie le suple. ¿O no sirve? Es un explotadero, es una mentira, es carnalidad, eso es engaño, eso es natural. Crecer en la vida en el Espíritu, tener la vida del Espíritu, tener la mente espiritual es tener a Cristo guiándonos para poder hacer y llevar a cabo la obra que Papá Dios estableció para nosotros en la tierra. Diciendo esto, Jesús les dijo, oye, le dijo a la mujer, Jesús la condujo a ella y le dijo, cree que yo soy el Cristo. Y para que ella pudiera creer, necesitaba, oído, Él convencerla para que ella tuviera ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Como decir, un día Dios me coloca al lado de cualquier persona y el Espíritu que está en mí me dice, ese es predestinado. Háblale, convéncele, porque él ha rechazado la palabra. El objetivo es que él venga, regrese a mí y tenga ¿qué? Vida eterna. Pero eso que yo tengo el Espíritu, que el Espíritu me mostró, que el Espíritu me dijo, que el Espíritu aquí, que el Espíritu... Mentiras. Eso es un espectáculo, eso es creerse más que los demás. Si el Espíritu te mostró, ¿por qué no te muestra lo que hay dentro de tu congregación? Juan, para ir terminando. Capítulo 20. Versículo 31. (20:31) dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Oído, la mujer samaritana, ella creyó. Ella creyó.
y al creer regresó a la vida eterna. Juan 4, 29. Dice: oído, este hombre, Jesús, no es como los hombres de hoy en día. ¿Y a usted por qué le pasó eso? ¿Y cuál fue la razón? Y cuénteme, y cuénteme, y cuénteme, y cuénteme. Observa la actitud de ella. Dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Tener la mente espiritual es discernir, tener la capacidad de entender la necesidad del ser humano sin averiguar chisme. ¿Qué dijo ella? Ven y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cristo es espíritu. Y donde está Cristo está la verdad. Donde está Cristo está la sabiduría de Dios. Donde está Cristo está la abundancia de la vida. Donde está Cristo está la perfección. Donde está Cristo está el poder de Dios. Donde está Cristo, oído, hay vida y vida eterna. No le fue a preguntar ni a la suegra, ni al suegro, ni a los hermanos por qué está viviendo esta mujer esto. Simplemente le dijo: el marido que tienes ahora no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Sin embargo, yo no vengo a condenarte por eso. Yo vengo es para que tú creas que yo soy el Cristo y tengas ¿qué? Vida y vida eterna. ¿Aló? Esto es tener la mente espiritual. Una mente espiritual te habla. Por eso te voy a hablar más adelante del ministro competente de un nuevo pacto, que solamente te puede hablar de lo espiritual, con palabras espirituales. No traer el ejemplo, que la escoba, que el vestido, que cuando mi mamá cogía la escoba ella parecía a la bruja del 98. No, nada de eso. Eso es natural, eso es carnal, eso no sirve para nada. Por eso es que me esmero en buscar lo que pueda llegar a tu interior, edificarte para que tú seas una persona ¿qué? Diferente. Seas una persona bendecida, que estés convencida que camines convencida y estés completa en el espíritu, y que cuando tú abras la boca tú puedas decir: pecado no existe, en Cristo no hay condenación, en Cristo no existe diablo, en Cristo no hay infierno, en Cristo no hay que hacer absolutamente nada sino creer para poder alcanzar lo que ya fue establecido para mí a través de la palabra y de la vida en el Espíritu. Amén. Esta es la primera parte. El miércoles está el sazón. Te invito para el miércoles. Te declaro muy bendecido, bendecida, completo. Gracias por estar ahí conectado, creciendo en la vida en el Espíritu. Los amo mucho. Que tengan una buena tarde.